la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo por su Espíritu pueda abundar, hermanos, cada vez más y más en el corazón de la iglesia. Verdaderamente, cuando Pablo saludaba a las iglesias así, era porque la iglesia necesita la gracia y la iglesia necesita la paz. Recuerde que el Dios es el Dios de toda paz, ¿cierto? Entonces, hermanos, hace unos cuantos días empezamos a considerar algunos temas con nuestros hermanos y hablamos de una palabra que la utilizamos como base para el compartir en las dos reuniones anteriores, que fue la palabra griega doxa, que se ha traducido como gloria. Dijimos varios significados de la palabra, y la palabra kabod en el hebreo del Antiguo Testamento, aunque hay mínimo 3 palabras en el hebreo para gloria, pero nos llamó mucho la atención la palabra kabod, porque en la reunión anterior la relacionamos con lo que sucedió con Israel cuando el arca fue secuestrada por los filisteos, en primer libro de Samuel capítulo 4. Y entonces la mujer de Fines, el hijo de Elí, cuando estaba dando a luz un niño, ella se dio cuenta que el arca había sido llevada y el nombre del niño fue Icabod, que significa sin gloria. O sea, ya no había gloria en Israel, porque la gloria la representaba el arca del pacto donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces estuvimos hablando un poco acerca de la gloria de Dios. La revelación que tuvo Abraham estando en Ur de los Caldeos, Hechos 7, versículo 1 y 2, nos muestra a Esteban que Dios se le apareció a Abraham como el Dios de la gloria. Y de acuerdo a esa visión que tuvo Abraham, sirvió como sustento para vivir su vida cristiana, como un peregrino, esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿cierto? Luego estuvimos mirando entonces que para Pablo, para Pedro, para Santiago, Jacobo, Jesucristo es el Señor de la gloria. Aunque Jacobo era medio hermano del Señor, cuando el Señor resucita, porque recuerde que los hermanos de Jesús no creían en Él. Cuando resucita, Él reconoce que la persona con la que Él se crió era el Señor Todopoderoso, el Señor Glorioso. Y entonces mostramos, hermano, de que la iglesia es depositaria de la gloria de Dios y la iglesia tiene como responsabilidad dar a conocer lo glorioso que es Dios. Y estas dos reuniones anteriores compartimos acerca de todo este proceso. El día de ayer mostramos que hay 2 procesos para la manifestación de la gloria de Jesucristo en la iglesia. Uno de ellos era, terminamos con 2 de Corintios 3:18, que dice que cuando el velo es quitado, lo que sucedió con Israel, el velo del corazón, ahora ellos como por un espejo podían ver la gloria del Señor. Y a medida que ellos iban contemplando la gloria, iba sucediendo algo en el corazón del cristiano. Y era que el cristiano iba siendo transformado, metamorfosis. Iba sucediendo un cambio en el interior del cristiano, y sigue diciendo el texto, de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Entonces uno de los procesos de ser transformados a la gloria del Señor es teniendo comunión y contemplándolo interiormente. Pero el capítulo 4, Pablo nos muestra que a través de tribulaciones, a través de pruebas, a través de muchos procesos dolorosos en parte, dice entonces que la leve tribulación que producía un eterno peso de gloria, ¿cierto? Tenemos poco tiempo, tratamos de resumir algunos aspectos, temas muy extensos, pero al menos pudimos mostrar estos 2 aspectos, la comunión y a través entonces de la identificación con el sacrificio de Jesucristo. Podemos expresar en la iglesia lo glorioso que es, ¿sí? La iglesia no debe estar icabod, sin gloria. La iglesia debe estar incabod, con gloria, por causa del glorioso Señor que está en nosotros. Vamos a darle continuidad al tema, pero vamos a utilizar otra metáfora, ¿sí? Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 5. Hoy vamos a utilizar la metáfora de la luz, que tiene mucha relación con la gloria que estuvimos viendo en estos días. 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 5.
Vamos a ver hoy dos palabras griegas que van a ser importantes para poder relacionarlo con la gloria en la iglesia. Tema muy parecido, una continuidad de aquello que empezamos. Vamos a ver dos palabras griegas, la palabra griega phos y la palabra griega foster. Esta palabra griega phos, esta viene y está relacionada con una palabra castellano que es fósforo, que nosotros la pronunciamos fósforo, ¿cierto? Y phos significa en los diccionarios luz, resplandor, fuego, santidad. Y la otra palabra griega foster significa cuerpo luminoso, luz celestial, estrella, o sea, cualquier cuerpo luminoso de los cuales Dios creó. Vamos a utilizar esta metáfora que es muy utilizada por el Señor Jesucristo y sobre todo por el apóstol Juan. En la teología juanina, Juan utiliza mucho la luz. Incluso en los manuscritos de Qumran, los esenios, se encontraron algunos documentos donde se hablaba mucho de los hijos de la luz y de los hijos de la tiniebla. Entonces, como fue algo normal de los apóstoles utilizar esta metáfora para hablar acerca de la vida cristiana, pues vamos a tomarla. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Ya inicialmente en los versos anteriores, Juan empezó a darnos testimonio de que él con los 12 conocieron la vida que se manifestó en medio de ellos en el momento que vino Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Ahora llega un aspecto que lo vamos a tomar para poder enlazar con lo que consideramos las reuniones anteriores. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Verbo, con el que él estuvieron 3 años y medio, comiendo, durmiendo y bebiendo, viendo sus milagros, viendo su gloria. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, ¿cierto? Que es el trabajo de la iglesia. Las escrituras dicen que María dijo, hagan todo lo que él dice. Entonces lo que nosotros hemos percibido, conocido de Dios, eso es lo que nosotros debemos anunciar y no callar. Dios está haciendo una obra en el corazón de cada cristiano y esa obra no se puede esconder. Nosotros debemos anunciar la obra de Jesucristo para que afectemos a través de esa obra las personas en nuestro entorno, las personas en nuestra ciudad, las personas en nuestro país, hermano. Entonces lo que hicieron los apóstoles fue que lo que percibieron, lo que vieron, lo que palparon, eso era lo que anunciaban. ¿Qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Casi siempre Juan hace esa comparación. Cuando habla del bien, habla del mal. Cuando habla de la luz, habla de las tinieblas. Entonces lo primero que empieza a decirnos es un aspecto muy importante. Que Dios es luz. ¿Listo? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando dice que Dios es luz? O Pablo cuando dice que habita en luz inaccesible. Cuando la escritura habla de la luz, ya lo dijimos inicialmente, es una metáfora, es una figura que se utiliza para hacer comparaciones y analogías. Entonces, la luz en la Biblia en relación con Dios habla de la naturaleza de Dios, que Dios es un ser en su naturaleza que es limpio, que es puro, que es santo, y esos atributos en la Biblia se identifican con la luz. Y efectivamente, dice el texto, ningunas tinieblas hay en él. Pero aunque Dios es un ser glorioso y un ser de luz, Dios amó tanto al hombre que quiso participarle de su luz, de la misma manera que Dios quiso participar al hombre de su gloria, como lo vimos en las reuniones anteriores. Romanos 3:23 nos dice que todos pecamos y estamos como destituidos. Leímos que estábamos privados, dice la Biblia textual, y el texto griego dice que estábamos faltos de la gloria de Dios. Entonces Dios puso al hombre en huerto de Edén, en el jardín de las delicias, y quería que el hombre participara de su gloria.
pero el hombre no quiso participar de la gloria de Dios, entonces fue privado, fue expulsado. De la misma manera, el Dios glorioso nos quiere participar de su luz, ¿cierto? ¿Y qué es la luz? Como ya lo dijimos, características de la naturaleza santa de Dios, ¿cierto? Y esa luz alumbra a todo hombre, ¿cierto? Porque Dios está haciendo un trabajo en medio de la iglesia a través del Espíritu Santo. Leamos otro versículo paralelo, Juan 8, versículo 12. Va a decir casi lo mismo, pero ahora vamos a mirar. Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Algunos exégetas colocan este momento en la fiesta de los tabernáculos, porque recuerda que en el 7:37 empieza hablando del último día de la fiesta de los tabernáculos, y es muy importante que entendamos que es la fiesta de los tabernáculos para conocer por qué Jesucristo dijo lo que dijo, por qué dijo que Él era el agua de vida y por qué dice que era la luz del mundo. Porque en la fiesta de los tabernáculos, aparte de traer agua en las copas, iban cantando unos salmos, salmos de las subidas, también se encendían unos candeleros. En ese último día de la fiesta de los tabernáculos, unas lámparas, y en ese día recordaban cómo Israel por Egipto estuvo en el desierto y una nube de fuego los conducía y los guiaba. En ese contexto Jesucristo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, uno de los 7 yo soy de Juan, la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿Listo? Entonces, mostramos con el primer verso que Dios es luz, pero resulta que esa luz no se quedó en la eternidad. ¿Qué pasó? Esa luz dio un salto, ¿a dónde? De la eternidad a la tierra, de la eternidad al pesebre. Y entonces la luz, que es Dios, ¿qué sucedió? Se encarnó. Y ahora entonces cuando vino Jesucristo, el prólogo de Juan nos lo dice muy claramente, en Él estaba, Él era la luz, ¿cierto? Entonces ahora abiertamente Él dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, según Juan 1:4 y Juan 8:14, la luz está relacionada con la vida, ¿cierto? Entonces, Jesucristo vino a traer luz al mundo. Al ignorante vino a darle sabiduría. Al que no era santo vino a darle santidad. Al que no era verdadero vino a volverlo verdadero. Al que era infiel vino a volverlo fiel, ¿cierto? Entonces, esa luz en la eternidad vino a la tierra. Tomó forma de hombre y lo conocimos ¿en quién? En la persona del Hijo de Dios. Él es la luz. Los discípulos de Juan, el bautista levita, primo de Jesús, pensaron que Juan era la luz, el bautista. Y Juan les dice, no, yo no soy la luz. La luz es el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar. Él es la luz. Y ese ministerio de Juan, el bautista levita, es el ministerio modelo de los cristianos. ¿Cuál? Hace discípulos para Cristo, no hace discípulos para Él. ¿Usted se imagina a Juan donde fuera alguien bien sectario y apenas ve a Jesucristo venir? Pues no dice, ese es el Cordero de Dios y esa es la luz del mundo y ese es el que los bautiza en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Donde sea alguien bien sectario, no, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No, hermano. Un ministerio eficaz lleva a los discípulos ¿a quién? A Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces, la luz tomó forma de hombre, lo conocimos, tabernaculizó. Y entonces Juan, es el apóstol que escribe más acerca de este aspecto, nos dice en el 1:14 que él era lleno de gracia y de verdad, y era un ser glorioso, y era la luz de la cual misma él escribió en Primera de Juan. ¿Listo? Entonces estamos colocando unas bases. Dios es luz, Señor Jesús es la luz del mundo, vino de la eternidad a la tierra
al mundo y vino a alumbrar a los hombres, ¿cierto? Pero para alumbrar a los hombres debían pasar por un proceso interior, que tenían que arrepentirse, tenían que creer en el Cordero de Dios, tenían que confesar sus pecados para que la luz, que es Jesucristo, viniera a sus vidas, ¿cierto? Entonces la luz empieza a trasvasar, pasar de un lugar a otro, y pasa de Dios ¿a dónde? A nuestros corazones. Vamos a leer un texto en Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leerlo vamos a leer el versículo 5 solamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el verso 5. Contexto. Los hermanos en Tesalónica, algunos pensaban que ya el Señor había venido. Estaban tristes porque sus familiares no habían resucitado. Pablo escribe a partir del 4:16 acerca de la segunda venida, la resurrección y el arrebatamiento. Y empieza en el 5 a hablar acerca de escatología, las últimas cosas, los tiempos finales. Habla acerca de que los cristianos debemos estar velando para conocer los tiempos que muestran la venida del Señor, y cuando venga estemos apercibidos, ¿cierto? Para que no nos coja desprevenidos. Porque hay cristianos que están muy desprevenidos. Entonces Pablo dice que aquellos cristianos desprevenidos son aquellos que están en tinieblas, ¿sí? Que no están apercibidos de los tiempos. Y dice el versículo 5, en el contexto que venimos hablando, queremos traer este versículo, aunque está hablando del tiempo de la venida del Señor, nos presenta un principio muy importante para aquello que estamos compartiendo, porque va a ser muy importante este versículo para colocarlo como base para poder empezar a hacer el edificio. Porque todos vosotros sois hijos de la luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, ¿cierto? Este principio es muy importante porque sucedió algo. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 5:8 dice que nosotros éramos tinieblas. No que había un parche por acá de tinieblas, otro por acá de tinieblas y otro por acá de tinieblas. No, éramos las propias tinieblas, ¿sí? No hay nada bueno. Nosotros no éramos buenos y nosotros no somos buenos. Lo único bueno es Jesucristo en nuestro corazón. Pero el hombre, el dictamen de Pablo por el Espíritu, somos tinieblas, ¿cierto? Pero gracias a Dios sucedió algo en esas tinieblas. Vino la predicación del Evangelio y entonces sucede lo que dice Génesis 1:3. Sea la luz, o sea, manifiéstese la luz. Y la luz brilló ¿en dónde? En las tinieblas que éramos nosotros. ¿Cuándo brilló la luz? Cuando creímos al mensaje del Evangelio. En ese momento, entonces se iluminó nuestra mente, se iluminó nuestro corazón y ahora Dios nos considera como hijos de la luz, ¿sí? Entonces Dios es la luz, Jesús es la luz del mundo, ahora nosotros somos hijos de la luz. No porque haya luz propia en nosotros, no la hay. No hay nada bueno propio en nosotros, hermano. Quítese a Jesucristo de nuestra vida. ¿Qué quedará? Vuelva a Jesucristo, vuelve todo lo bueno, vuelve la luz, ¿cierto? Entonces ahora nosotros participamos de la luz. Somos portadores de la luz que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces es muy importante, Dios, la luz en la eternidad, vino a la tierra, conocimos la luz a través de la obra de Jesucristo. Ahora entonces nosotros participamos y somos introducidos en la luz de Dios, de la misma manera como Dios quería introducir a Adán en su gloria, ¿eh? Ahora entonces nosotros, por haber creído el sacrificio de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos introducimos en la gloria, hermano, ¿sí? Pero nos introducimos en la luz. El Señor nos introdujo en su luz. Pero resulta que de la misma manera, como la luz vino de la eternidad al pesebre, de la misma manera como la luz no se quedó en la eternidad y tuvo un sustento, tuvo un modelo, de la misma manera cuando la luz viene a nosotros, es para que nosotros como hijos de Dios, cada uno de los creyentes, le demos un buen uso a la luz.
Y eso es lo que vamos a tratar de considerar hoy. ¿Sí? Vamos a Santiago Jacobo, capítulo 1. Santiago Jacobo, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12. Santiago 1:12. Contexto: Santiago empieza a hablarnos de la salvación del alma. Es el contexto más importante del libro de Santiago. Y acá en lo que empieza a hablarnos, nos habla de la distinción entre la prueba y la distinción entre la tentación. Dios no tienta, Dios prueba. ¿Recuerda lo que dice Génesis 22? Y Yahvé probó ¿a quién? A Abraham. ¿Por qué necesitamos ser probados? Porque hay veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y hay veces la prueba muestra lo que hay en nuestro corazón. ¡Ah! ¿Yo era así? Y hay veces Dios nos permite las pruebas para eso, ¿cierto? La prueba de Abraham, pues, ¿cuál fue? Bueno, resulta y pasa que había algo que había ocupado el primer lugar en el corazón de Abraham. ¿Y era quién? Su hijo. Entonces, eso se llama idolatría. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿sí? Preséntame a tu hijo en sacrificio. 25 años lo esperé. Señor, ¿y usted me va a pedir que lo presente en un sacrificio, en un holocausto? Entonces hay veces Dios nos prueba para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Entonces Jacobo Santiago ahora es la prueba de que Dios prueba, pero la tentación es del maligno, ¿cierto? Entonces llegamos al capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muy claro, ¿cierto? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Está colocando el ejemplo del nacimiento de un ser humano. Todo ese proceso, cuando da a luz el pecado, es porque pasó por todo el proceso. Eso no es de la noche a la mañana que se peca. Primero se concibe, se engendra, empieza a crecer y da a luz la muerte, ¿cierto? Amados, hermanos míos, no erréis. Verso 17, que es el que vamos a utilizar en relación con lo que estamos considerando. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Listo? Entonces aquí el Espíritu Santo, a través de Jacobo Santiago, nos está diciendo que Dios es invariable, inmutable. Él es completamente fiel. Y cuando aquí está hablando en el versículo 17, que todo don perfecto que el hombre recibe procede ¿de quién? De alguien, del Padre de las luces, ¿cierto? ¿Cómo así que el Padre de las luces? Bueno, esta palabra luces en el Nuevo Testamento griego es una de las dos palabras de las cuales nosotros hemos venido hablando, ¿cierto? Y aquí luz, aquí Padre de las luces, significa luminarias, astros, estrellas, ¿cierto? Entonces, como Él es el Padre de las luces, creó todas las luces, la luz que hay en Él es invariable, no muda, no cambia en sus designios. Entonces Él da dones de acuerdo a lo que Él vea que necesita su iglesia, ¿cierto? Y se permanece fiel a aquello que hace y a aquello que da, porque Él no muda, porque Él no cambia, ¿cierto? Entonces, vamos a leer un texto primero donde nos habla de Él como el Padre de las luces. Y naturalmente tenemos que irnos a la creación, porque cuando está hablando del Padre de las luces, está hablando de la creación. Vamos a Génesis 1, versículo 14. Génesis 1, versículo 14. Bueno, vamos a hablar del cuarto día. Por eso la luz del día 2, del día 1, no puede ser la luz del sol, porque la lumbrera mayor y menor se creó solo hasta el cuarto día, ¿cierto? 14. Y luego dijo Dios, después del primer día, segundo día, haya lumbreras, Foster, la misma palabra que está utilizando en Santiago Jacobo 1.17.
haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para enseñorearse en el día y la lumbrera menor para enseñorearse en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que eso era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Cuando nosotros estudiamos el contexto histórico del libro de Génesis, nos damos cuenta que al menos el capítulo 1 fue escrito para mostrar que existe solo un único Dios. El contexto en el momento que se escribe Génesis era un contexto de politeísmo, en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Adán. En el tiempo de Adán no había todavía el politeísmo, pero cuando Moisés compila la información de los escritos antiguos, efectivamente se adoraba ¿a quién? Al sol, a la luna, a las estrellas. Y es muy sabio el Espíritu Santo en no escribir y se hizo el sol y se hizo la luna. Utilizó otras palabras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces, a través de Génesis lo que quería mostrarse es la soberanía del único Dios que está por encima de todos los dioses en su momento. Por ejemplo, ¿qué buscaba Dios a través de los juicios en Egipto? En parte, mostrar que Él es más poderoso que todos los dioses de Egipto. Cada uno de esas plagas con las cuales el Señor juzgó a Egipto era considerada como Dios en medio de los egipcios. Por ejemplo, el Nilo. El Nilo para los egipcios era como una especie de Dios. Y Dios lo juzga a través de ¿qué? Sangre. ¿Listo? Entonces, crea las dos lumbreras, las fosteres. La lumbrera mayor, la lumbrera menor. ¿Listo? ¿Para qué? Bueno, para que iluminen. Pero con particularidades diferentes. La lumbrera mayor, ¿qué va a hacer? Iluminar en el día y gobernar en el día y señorear en el día. La lumbrera menor, ¿qué va a hacer? Iluminar en la noche, gobernar en la noche y enseñorear en la noche. Vamos armando entonces algunos aspectos de acuerdo a lo que dijo Pablo en Tesalonicenses. ¿Qué dijo Pablo en Tesalonicenses? Que nosotros somos hijos ¿de qué? Del día y de la luz, ¿cierto? No somos de las tinieblas y no somos de la noche. Y el mismo Pablo en 2 Corintios 4:6 nos dicen que el Dios que dijo sea la luz, ¿qué significa? Es el que ha iluminado nuestros corazones para que conozcamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona o en el rostro de Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios es el Padre de las luces porque Él creó todos los astros, todas las lumbreras, ¿cierto? Pero yo creo que, aparte de la lectura histórico-gramático de Génesis, también creo que hay una lectura espiritual, hermanos. ¿En qué sentido? En que recuerde que nosotros somos hijos de la luz, pero nosotros no somos la luz. No tenemos luz propia, ¿o sí? No. ¿La luz es quién? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De la misma manera, la luna no tiene luz propia, ¿o sí? La luna que refleja la luz del sol. Y entonces me llama mucho la atención porque el sol gobierna en el día, se enseñorea en el día. Nosotros somos hijos del día, pero la lumbrera menor se enseñorea de la noche y alumbra ¿en dónde? En la noche. ¿Cómo está este mundo? Este mundo está de noche, hermano. Este mundo está en tinieblas. Nosotros hemos sido puestos en esta tierra de la misma manera que la luna fue puesta en la esfera celeste para iluminar en la noche a la tierra. Nosotros somos puestos para iluminar estas tinieblas que hay en este mundo. Somos luminares del mundo. Pero naturalmente no es la luz nuestra, es la luz de Cristo. Pero la luz de Cristo necesita salida en la iglesia. Está la luz, claro, pero la luz necesita una salida. Y cuando el cristiano peca,
cuando el cristiano se deleita en sí mismo, cuando el cristiano ama el mundo y prefiere al mundo, la luz no encuentra salida. La luz necesita manifestarse. ¿Por qué Jesucristo dijo que era la luz del mundo? Porque en Él había completamente toda la salida de la luz de Dios. En Él no había tinieblas que opacaran la luz para que saliera. Y por eso la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene una particularidad. Es cristaliza, es diáfana, es como un vidrio transparente. ¿Por qué? Porque al ser transparente puede reflejar toda la luz. En este caso estamos hablando de todos los atributos de Dios, que no se queden escondidos en el corazón de la iglesia, sino que tengan salida, hermanos. Amén. Entonces, el Padre de luz, el que creó todas las cosas, ¿cierto? Volvamos a Santiago Jacobo. Entonces estamos en el 1:17. Decía Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero leer el interlineal de Francisco La Cueva, porque nos trae una palabra muy interesante de esta traducción, mudanza o sombra de variación. La Cueva dice, verso 17, ¿cierto? Dice: con quien no hay cambio de posición o eclipse. Muy interesante esta traducción. Recuerde que Santiago está hablando entonces ahora de que Él es el Padre de las luces físicas y va a utilizar dos ejemplos astronómicos para mostrarnos que en la luz de Dios no hay variación. Es una luz inmutable. Entonces por eso quiero leer aquí a Samuel Peremillo en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Santiago. ¿Listo? Entonces, en Él, en Dios, no hay mudanza. ¿Sí? Quiere decir entonces que el Padre permanece siempre como fiel, ¿cierto? Para referirse a la perfección divina de inmutabilidad de Dios. Entonces dice Samuel Peremillo: en Él no hay variación, literalmente no hay paralelaje. Este término en castellano indica que las posiciones aparentes de un astro en la bóveda celeste. El contraste es evidente, mientras que los astros tienen variaciones según el tiempo, Dios es eternamente invariable. ¿Sí? Y donde dice ni sombra de variación, reforzando la idea, añade otra figura astronómica, la palabra griega, refiriéndose a la ausencia de luz en un astro a causa de su movimiento de rotación según apreciación del que lo observa. Los astros están sometidos a eclipses de manera que en ocasiones desaparece su luminosidad, al ser ocultada por otro que se interpone entre él y el que lo observa. Entonces Jacobo, ¿qué es lo que está diciendo acá por medio de este ejemplo? Que Dios no eclipsa nunca, que su luz mantiene como constante, ¿cierto? En Él no hay periodos de sombra como en medio de nosotros. Un día amanecemos resplandecientes, otro día la luz le pasó algo, ¿cierto? Entonces la luz de Dios es una luz permanente y es una luz ¿cómo? Es una luz estable, ¿cierto? En Él no hay esos picos que hay en nosotros, ¿cierto? Que eso sucedió en la vida de Jesucristo. Jesucristo era resplandeciente siempre. Él no dejaba de resplandecer. La vida del Padre intachablemente siempre la presentó. Y los hombres siempre conocieron la luz de Dios en la vida de Jesucristo. ¿Cierto que sí? Entonces Jacobo utiliza ese ejemplo para mostrarnos con dos ejemplos astronómicos, no astrológicos, ¿oyó? Astronómicos, de astronomía, para mostrarnos entonces la invariabilidad de la luz de Dios, ¿cierto? Esa luz invariable fue dada a nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros no debemos ser de dos almas,
un solo semblante. Pero eso es un trabajo del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los cristianos. Amén. Doble ánimo. Amén. Entonces, como nosotros ya nos vemos que Dios es el Padre de las luces, en Él no hay sombra de variación, Pablo nos vuelve a hablar de este ejemplo, utilizando la misma lumbrera como metáfora para enseñarnos aspectos espirituales a nosotros. Vamos a leerlo en Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 12, y este verso 12 es continuación del capítulo 1, 27. Voy a leerlo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Después, en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar del supremo sacrificio de Cristo, de que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Al existir en forma de Dios, no consideró eso como algo en que aferrarse, sino que se humilló, ¿cierto? Entonces, abre ese paréntesis y vuelve a retomar el tema en el 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Porque ya la tenemos, ¿cierto? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra produce en la textual se traduce activa, el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Aquí lo vamos a relacionar con la luz, para que vamos empezando a entender cada vez más qué significa que nosotros como cristianos debemos irradiar luz, hermano. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Ustedes recuerdan, creo que Pablo está trayendo el éxodo de Israel en el desierto. Murmuraron las veces que quisieron de Dios. Murmuraron de María, de Aarón, murmuraron de Moisés. Ustedes recuerdan cuando María y Aarón murmuraron. El texto hebreo da a entender que la que inició la murmuración fue ella. ¿Y sabe qué sucedió? Hubo un juicio, lepra para ella, ¿cierto? Y dice el texto también, han murmurado más de 10 veces acerca de mí, ¿cierto? Luego dice que las cosas que hagamos, las hagamos sin murmuración y luego sin contienda. La contienda es una manifestación de las obras de la carne, ¿cierto? ¿Por qué Pablo coloca esta base, hermanos? Para hablar en lo que sigue. Para que, o sea, cuando hacemos las cosas sin murmuración, sin contienda, cuando hacemos eso, ¿sabe qué sucede? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, la generación donde vivían los filipenses era una generación perversa, maligna y pagana, ¿cierto? Y la generación de ese entonces. Eso lo dice también Deuteronomio 32:5. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de esa generación maligna y perversa, sigue diciendo el texto, en medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Nuevamente traemos esta palabra posteres, dice ahí en el griego, que significa un cuerpo luminoso, un cuerpo astral, hermano. Entonces Pablo nos está colocando el mismo ejemplo de lo que está diciendo Génesis. La lumbrera menor era ¿para qué? Para iluminar en la noche. Entonces Pablo nos dice, primeramente a los Filipos, ustedes viven en una generación perversa y maligna. Es una nación pagana. Pero ustedes, cuando manifiestan un vivir santo, un vivir limpio, un vivir puro, un vivir sin contiendas, un vivir sin divisiones, un vivir amando a los hermanos, no considerándonos como superiores a los demás, sino que los demás superiores a nosotros, un vivir donde servimos. Cuando está sucediendo eso, entonces Pablo dice, cuando ustedes viven así,
Ustedes son como luminares en este mundo. Es lo único que alumbra el mundo, la iglesia. Por eso la iglesia no puede esconder la luz. Y si escondemos la luz, somos responsables ante el Señor de haber escondido la luz que Él nos dio. Y si la escondemos, entonces vamos a tener un gran problema porque tenemos que estar ante el tribunal de Cristo. Y una de las cosas por las cuales se nos va a acusar es, ¿qué hizo con la luz? Yo era la luz y la luz estaba en ti. ¿Por qué la escondiste? ¿Por qué no la reflejaste? ¿Por qué no le mostraste al mundo qué era la luz? ¿Cómo era la luz? ¿Cuál era la forma de la luz? Hermano, esto solo sucede en la iglesia. Esto no sucede en el mundo. El mundo está en tinieblas. Hiede de tinieblas el mundo. Apesta de tinieblas el mundo, hermano. Y la única luz del mundo es la iglesia. Y hay veces pienso que Dios no ha destruido esto por la iglesia. Nada más y nada menos que por la iglesia, hermano. Quite la iglesia de esta tierra. No hay mundo. Sigamos leyéndolo. Asidos o tomados. Pues mire cómo vamos a hacer. Varios aspectos nosotros vamos a ser luminares en el mundo. Primero, entonces, viviendo una vida santa, pura, en nuestros hogares, porque de ahí empieza la pureza, la santidad y el amor, ¿cierto? Cuando vivimos esas vidas sin murmuración, sin contienda, cuando vivimos en sencillez, cuando vivimos siendo irreprensible, no es que no se equivoque, sino que es una persona que antes de que lo reprendan reconoce su pecado, reconoce su error, ¿cierto? Cuando vivimos así, asidos de la palabra, tomando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo le decía a Filipenses, cuando ustedes viven así, en el día final, en el día de Jesucristo, yo me voy a gloriar de que no trabajé en vano con ustedes. De que el tiempo que invertimos en el espíritu, en el trabajo, en la comunión, en el amor, en la edificación, fue un tiempo que tiene fruto, fructificación. Que Pablo en ese día entonces se va a gloriar al ver que los filipenses entonces manifestaron ese trabajo, hermanos. Amén. Amén. El trabajo de ser luz, preste atención, hermano. El trabajo de manifestar la luz, el trabajo de dar a conocer la luz, es un asunto que va a tener consecuencias eternas, hermano. Ejemplo, vamos a citar un texto, Daniel 12:3, pero voy a poner un ejemplo. Las vírgenes, ¿recuerda? Vamos a leer Daniel 12:3. Vamos a mirar este ejemplo, las vírgenes. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando lámparas se van a recibir a su esposo. Y había una particularidad con las vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Bueno, esperando al Señor, todas se durmieron, todas cabecearon, todas se durmieron. Luego después, todas se levantaron. Al levantarse sucede algo. Habían unas vírgenes que alumbraban más que otras. Y las otras que se dieron cuenta que la luz era como muy tenue, les dicen, danos de nuestro aceite, de vuestro aceite, porque sucede algo en nosotros. Aunque tenemos luz, es una lámpara como muy tenue, casi no se ve la luz. Naturalmente eso está hablando de la resurrección, sin lugar a dudas. Pero hermanos, eso también sucede hoy. Hay cristianos como Moisés que bajan del monte tan radiantes. Hay cristianos que tú los ves como que, ¿será que es cristiano? ¿Sí? La luz no se ve, hermano. Y escondieron la luz debajo de un almud. Y de eso también somos responsables ante el Señor. Los oídos más cerca son los míos. De eso somos responsables ante el Señor. Entonces, Daniel 12:3. Mire lo que dice. Esto se irá a ver en la eternidad. La luz que el cristiano forjó, formó, expresó en esta tierra se va a ver reflejada en la eternidad, hermanos. Vea lo que dice Daniel hablando de precisamente de eso, de la eternidad, de la resurrección. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad.
a perpetua eternidad. Estas palabras estrella otra vez en la Septuaginta es Fosters. Entonces aquellos hermanos que se preparen acá van a tener no solamente una expresión de luz, una expresión de la vida acá, sino que va a seguir siendo constante en la eternidad, hermanos. Se va a reconocer en la eternidad el peso de gloria de cada cristiano. Y el peso de gloria se obtiene aquí, hermanos. No se obtiene allá. ¿No le parece que debemos prestar atención a eso? Amén. Amén. Que una estrella es diferente a otra en gloria. 1 Corintios 15. Gracias, hermano. ¿No le parece que tenemos una esperanza preciosa? Ahora, como Jesucristo, como la luz es Dios, como Jesucristo es la luz está relacionada con la vida, ¿sí? La luz tiene que ver con la vida que se manifiesta, que la vida que se manifiesta es la vida ¿de quién? De Cristo. Ya no vivo yo, decía Pablo. ¿Qué decía? Reza, más Cristo vive en mí. Entonces ahora lo que Pablo vivía en la carne no era su propia vida, era la vida de alguien más, vidas cambiadas, ¿cierto? ¿Por qué Pablo empezó a vivir esa vida? Precisamente porque Pablo fue un hombre que estuvo en comunión íntima día a día con el Señor, y en esa comunión íntima fue siendo transformado y renovado. Pablo, en esa comunión íntima, el Espíritu Santo encontró salida para la vida y para la luz, ¿cierto? Es lo que dice Juan 1, lo citamos ahorita, vamos a leerlo, Juan 1, versículo 4. Juan 1, versículo 4. Juan 1, versículo 4. Después de decirnos que el verbo preexistía, existía con Dios y era Dios, nos dice ahora el verso 4. En él, en el verbo, sucedía algo. Estaba la vida. ¿Listo? En él estaba la vida y él era la vida. Era la luz. Claro. Y la vida, mire lo que es la vida. ¿Era qué? La luz. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, la luz manifiesta es vida manifestada. Eso es lo que es la luz. Vida manifestada, una vida reconocida, una vida palpable. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir. Eso es lo que es la luz. Una vida que se puede manifestar. Y la luz y la vida era la luz de los hombres. Entonces, vida y luz están relacionadas íntimamente. Que recuerden lo que leímos en primera de Juan 1. La vida se manifestó, ¿no lo dicen los apóstoles? Pero luego dice, Dios es luz. Entonces mire que todavía relaciona la luz con la vida. Eso es una metáfora que utilizan los apóstoles para hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, el cristiano que anda en luz, solo un cristiano es luminoso a medida que él está en comunión íntima con el Señor, se va compenetrando con su Señor, va viviendo por su Señor, y esa luz va siendo expresiva. Considere esto. Un día cualquiera de noche, colóquese un traje de bombillos y vaya para la calle. No va a pasar desapercibido, ¿cierto que sí? Todo el mundo se va a dar cuenta, va a salir en el noticiero, lo van a grabar por los celulares, va a salir por todas las redes sociales. Hay un hombre en Cali que se vistió de bombillos y es imposible darnos cuenta dónde está, porque para donde está lo podemos ver, ¿cierto? Un ejemplo muy natural, pero de la misma manera, hermano, el cristiano debe ser reconocido por la vida, el cristiano debe ser reconocido por la luz, ¿sí? Amén, hermano. El cristiano debe ser reconocido por la vida, debe ser reconocido por la luz. Y como estamos hablando de la luz, pues no podemos dejar de hablar de Mateo 5, versículo 17. Vamos a leerlo, ya concluyendo. Mateo 5, vamos a leerlo el versículo 14. Entonces está el Señor en el monte,
hablando, mostrándonos la expresión de la vida, porque esas bienaventuranzas no es más que la vida de Jesucristo manifestada, y entonces utiliza las metáforas de la sal y la metáfora de la luz, ¿cierto? Utilicemos la metáfora de la luz por lo que estamos considerando. Mateo 5, versículo 14, lo tenemos, hermano. Mateo 5, versículo 14. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo. Ah, ya sabemos por qué somos la luz del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz, porque fuimos engendrados por la luz, porque la luz que es Cristo vino a nuestros corazones. Por eso somos la luz. Y mire que no dice luces en plural. Somos la luz del mundo. Vosotros, el cuerpo de Cristo, sois la luz. O sea, hay una única luz que manifestar. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces va a colocar dos ejemplos de cómo debe alumbrar la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿cierto? Que creo que eso también está hablando de la Nueva Jerusalén, pero vamos a aplicarlo al contexto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Entonces aquí tenemos dos aspectos de la luz. Una luz que está puesta en una casa para que alumbre la ciudad, ¿cierto? Entonces eso nos habla de la luz que nosotros debemos irradiar hacia afuera, hacia el mundo. Una casa en una montaña que ilumina no puede pasar desapercibido. Y luego coloca el segundo ejemplo. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud o el cajón, sino sobre el candelero. ¿Y alumbra a quién? A todos los que están en la casa. Entonces también la responsabilidad de la iglesia es que en nosotros se conozca la luz del Señor. Miren, hermanos, en mi caso particular, cuando viajo visitando las iglesias, cada vez yo voy conociendo aspectos de la luz que yo no conocía. Y cuando conozco un hermano, cuando conozco una hermana que no conocía antes, empiezo a percibir y a conocer aspectos de la luz que yo no conocía. Y esa luz va alumbrando mi corazón. ¿Me entiende? Entonces también nuestra responsabilidad es alumbrar en la casa del Señor, ¿cierto? Entonces dice, de la misma manera como la ciudad es puesta en un monte que no se puede esconder, y de la misma manera que se coloca el candelero en la casa para que alumbre a todos, así, a comparación, alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿cierto? Y el texto termina explicándonos cómo alumbra la luz delante de los hombres. ¿Cómo? Viendo vuestras buenas obras. Entonces, ¿la luz qué es? La manifestación de las obras en las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando el cristiano está en comunión con su Señor, conoce la voluntad de su Señor y se introduce en las obras que Dios preparó de antemano para ese cristiano, para que caminara en ellas. Y cuando está caminando en ellas, ¿qué es lo que está sucediendo? Está reflejando la luz de Cristo. Y cuando refleja esa luz, sucede algo. Dios es glorificado, hermanos. ¿Para qué es la luz? La luz no es para que nos miren a nosotros. La luz es para que llevar todos esos hombres a Dios. Para que a través de ese testimonio de vida, los hombres puedan darle gloria y honor a Dios. Que fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. ¿No dieron gloria siempre los judíos a Dios por lo que veían en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Amén, hermanos? Y terminemos con 1 de Pedro 2:12, que es efectivamente el texto paralelo. Pedro lo habla de otra manera, aunque también habla de aspectos escatológicos. 1 de Pedro 2, verso 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿cuándo se va a glorificar a Dios? Cuando el mundo vea las obras de Dios en medio de ellas, en medio del mundo, ¿cierto? El día de la visitación en el texto del Antiguo y Nuevo Testamento
habla de dos aspectos, el día cuando Dios llega a una persona o el día en que Dios hace juicio, ¿cierto? Independientemente de cualquiera de los dos aspectos que está hablando Pedro, ese es un texto paralelo con Mateo. Cuando nosotros tenemos una manera de vivir pura, una manera de vivir santa, una manera de vivir piadosa, una manera de vivir limpia, una manera de vivir sin engaño, una manera de vivir sirviéndonos los unos a los otros, que es una manifestación del amor. Cuando eso sucede, entonces se van viendo las obras de Dios, que es la luz, y entonces Dios va a recibir honor y gloria. Es que nosotros estamos puestos para que Dios sea honrado y glorificado, no para que ninguno de nosotros reciba honor y gloria, sino el Señor. Amén, hermanos. Podemos resumir esto en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es vivir. El vivir. Sí, hay doctrinas que necesitamos conocer, pero está hablando de la vida, hermano. Una vida que ha tomado lugar en nuestro corazón, una vida que está empezando a buscar salida, hermano. Amén, hermano. Entonces, no escondamos la luz, como no escondamos la gloria, como lo vimos en los días anteriores. Vamos a detenernos por ahora, vamos a orar al Señor, hermanos, vamos a agradecerle. Toda gloria.